Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él le respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos aquí con esta hermosa parábola, capítulo 13 del 1 al 9 de San Lucas. Aquí nos habla de esta higuera que no da fruto. No da fruto, queridos hermanos. La higuera que no da fruto. Y tenemos 2 partecitas, ciertamente, porque dice que algunos aquí se acercan a Jesús, le cuentan lo que había sucedido, que Pilato mandó crucificar o matar a estos galileos que seguramente que se rebelaron contra Roma, y dice que su sangre él mezcló con la sangre de sus sacrificios, es decir, de los animales, etc. Esto es una forma de decir que le está humillando, ¿verdad? Estos son peor que animales o algo así, ¿verdad? Está queriendo denigrar al pueblo de Israel o a esta gente que actuó de esta manera. Pero cuando le dicen todas estas cosas, y también esta torre de Siloé dice que cae sobre estos 18 hombres y se mueren, ellos reciben una pregunta de parte de Jesús, que es una pregunta retórica. ¿Ustedes piensan, le dice Jesús, que estos eran más pecadores que todos los demás? Y enseguida Jesús mismo responde: no, ellos no son más pecadores. Y agrega algo más importante. Dice: les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. En los 2 casos dice así: si ustedes no se convierten, acabarán de la misma manera. Ellos no son más culpables o menos culpables. Se refiere entonces a la comunidad, se refiere a la sociedad. Quiere decir que todos somos responsables, queridos hermanos, de la bendición o que también hayan de ganar el rayo, una maldición. Todos somos responsables. Y cierto eso, queridos hermanos. Porque si yo hoy veo que hay corrupción o que hay cosas negativas, no es entonces solamente ese que está ahí al frente haciendo todas estas porquerías y chanchadas, ¿verdad? No es solamente él, ni ese grupito que está al frente, ¿verdad? Sino que también todos nosotros que como comunidad somos responsables, como comunidad estamos dejando que las cosas sucedan así. ¿Entendieron? Eso es lo que Jesús nos está queriendo enseñar. Upeala añande yara y añande ina, ¿verdad? Y por eso cuando pone a continuación enseguida lo de la higuera, este hombre que planta, dice, en su viña, fue a buscar frutos y no lo encontró. Entonces él le dice aquí al viñador: hace 3 años que vengo a buscar aquí frutos en esta higuera y no los encuentro. Dayuhui. Eso nos dice a nosotros. Hace 35, 36 años de un golpe de Estado y no estoy encontrando frutos. ¿Qué pasó aquí? Tanto que criticamos y decíamos que no se podía hacer nada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y seguimos de la misma manera o seguimos peor, ¿verdad? O seguimos peor, queridos hermanos, atención.
No sé si hay que llamarle a un politólogo, no sé también si los politólogos muchas veces nos hablan cómo es la realidad o también tienen ciertos intereses simplemente de presentarnos la situación como les conviene también a ellos presentar y hablar, ¿verdad? Entonces aquí cuando no encuentran frutos, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no los encuentro. O en nuestra vida cristiana podemos decir hace 2025 años que estamos con el cristianismo. O aquí, no sé, entre nosotros, hace cuántos años desde que llega el Evangelio aquí a nuestras tierras, 1536, no sé, cada uno ponga un poco el tiempo que quiera, pero para evaluar si ya hemos dado fruto, estamos dando fruto o se queda en el aire todo. El Señor dice aquí directamente, córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Córtala, no está produciendo, córtala. Tenemos que cambiar. Pero sin embargo, Dios es paciente y misericordioso. Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Hay también algunos elementos entonces que nosotros tenemos que agregar, además de la paciencia y la misericordia. Siempre es una paciencia, pero es una paciencia activa. Siempre es una esperanza, pero es una esperanza activa. Está muy unida a la fe porque yo creo que sucederá. Oikota la cambio, oikota catuetea lleva. Pero pean de dice la chagua pena tereré a mañana ya a ver cuándo cambia. No, ñande actiona, proactivo, es decir, tenemos que actuar desde el primer momento, desde el primer momento. Ya puana, ya cueana, ya purenayana. Porque esperar algo que suceda no quiere decir que va a suceder solo, porque no, quiere decir que nosotros vamos a trabajar. Yo tengo esperanza de que aquí el año que viene tengamos 2000 frutas de sandía, 2000 frutas. Bueno, está guapuedo, entonces a veces dentro de un año haré cota las 2000 frutas de sandía. No, yo espero eso, pero año pues no gana. Ayo hola arrega agüeru año ten año mitin upebe año tende a esa anivicio o ave las tentaciones, ¿verdad? O upase o lo que sea. Acuetereíamos y aripe capi y bono que la o caipase estamba proactivo. Ñamba apuana upea ese yo que fuera. Ya apuana. Diga tú y la ya pues tanto pepe la mañana monburguilla. Y entonces es un Dios paciente y misericordioso que nos da oportunidad ahora también. Por eso dice, yo removeré la tierra alrededor de ella, la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante, pero si no, la andoicoeteramo ya lleva entonces sí Señor, la cortarás. Bueno, vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos, para que nosotros seamos los primeros en construir este reino de Dios. Ñamba apoyan de aye y apoyan de yara o ya bojaisha. Que así sea. Que así sea.